Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que oremos y le presentamos al Señor todo pedido de oración que se manifieste en este día a través de todos los hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Rey Hakodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, como siempre os digo, Juan 14:26 dice que el Espíritu nos va a recordar todas las cosas que el Señor ha enseñado. La consigna del día de hoy es: ¿cuál es el soplo de Dios para mi vida? Concéntrense acá, queridos hermanos. ¿Cuál es el soplo de Dios para mi vida? Está escrita la respuesta que vamos a dar como base en Génesis 2:7 y dice así la palabra del Señor. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es palabra del Señor y la gloria sea su palabra. Amén. Amén. A partir de este momento vamos hacia el desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Amén. Muy bien, estamos preparados. Título del día de hoy: Neshamash. Sí, decimos todos juntos: Neshamash. El aliento de Dios. El aliento de Dios me da vida. Me da vida. Muy bien, el aliento de Dios me da vida. Entonces, queridos hermanos, nos vamos a estar concentrando en lo que es el aliento de Dios. ¿Por qué nos da vida? Porque la consigna fue: ¿cuál es el soplo de Dios para mi vida? Y la respuesta está clara en Génesis 2:7, que el soplo fue un aliento de vida. Amén. Hay que concentrarse en ese detalle. El enfoque es la palabra aliento. Para eso tengo que saber qué significa esta palabra del hebreo. Y la palabra aliento del hebreo se pronuncia como neshamash. Neshamash. Entonces, ¿qué significa neshamash? Significa vida, respiración, soplo. Muy bien. ¿Tiene la Biblia usted acá, verdad? ¿En esto? Sí. No? Ah, bueno, así le pasamos ahí a... Sí, sácale. Ahí te va a pasar la mona si ustedes van compartiendo lo que yo les voy diciendo de los textos bíblicos, ¿sí? Aliento del hebreo neshamash, ¿qué significa? Vida, respiración, soplo. Todo esto es aliento. ¿Sí, queridos hermanos? Amén. Bueno, ahora yo le voy a pedir a la hermana que vaya yendo al Salmo 150. ¿Sí? Génesis, mi esposa va yendo a Génesis capítulo 6. ¿Sí? En Génesis capítulo 6, versículo 6, ¿qué nos dice la palabra del Señor para ir viendo el desarrollo de esta enseñanza? Génesis 6:6 empieza diciendo que se arrepintió Dios, dice ahí. Ustedes se tienen que compartir los micrófonos, queridos. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, y se arrepintió Yahweh Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Y qué dijo? Y dijo Yahweh: reharé de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. Lo que está diciendo es que lo va a hacer desaparecer, está enojado. Entonces, si va a desaparecer el hombre, significa que el neshamash, que es vida, respiración y soplo, las personas, ¿qué le va a pasar? Van a dejar de respirar. Van a dejar de respirar. Del aliento de Dios. Del aliento de Dios. Claro, porque el soplo en la nariz le da aliento a la vida. O sea, el hombre está formado. Hay muchas personas. Que fueron formados. Pero están sin vida. Entonces, ¿de qué vida está hablando? Si Adán y Eva, cuando cometieron el pecado, ¿siguieron vivos? Sí. Espiritualmente muertos. Naturalmente vivos. Entonces, pero ¿vamos a juzgar al hombre natural? No hay que ayudarlos. No hay que ayudarlos. Es más, tenemos que soplar en ellos. Tenemos que soplar en ellos el neshamash. Entonces, ¿qué estamos haciendo a través de la radio? Soplando aliento de vida. Entonces, Dios nos manda a que ganemos almas, porque el Señor vino a ganar almas, a rescatar lo que se ha perdido. Amén. Entonces, ¿qué dice el Salmo 156 que confirma? Porque, dígalo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Entonces, en Génesis 6:6, ¿qué es lo que había decidido el hombre? ¿Qué pasó en Génesis 6?
Dios decide y entra, diga, el tiempo de Noé. Entra el tiempo de Noé. Entonces, de todos esos miles y miles de seres humanos que había, de las distintas genealogías, desde tanto de Caín como de Set, tercer hijo de Adán y Eva, y la descendencia de Caín, se multiplicó la tierra. Entonces estaban los simientes de los elegidos y de los que eran rebeldes. Pero al mismo tiempo, ¿en quién solamente había hallado gracia al Señor? En Noé, el único hombre en la faz de la tierra. Pero Noé tenía a su esposa y 3 hijos y 3 nueras. Ahora, Noé le dijo a toda la humanidad, mandado por Dios, que iba a venir un diluvio. Sí. Ahora, ¿le creyeron? No. ¿Por qué no le creían? Porque nunca había llovido. Porque nunca había llovido, muy bien. Entonces era difícil de creer, decía, este está loco. Entonces, ¿cuánto tiempo le llevó construir esa arca? 120 años. 100 años. Perdón. Pero le hace, el Señor lo prepara desde 20 años antes. Por eso en el mismo capítulo 6 dice, no van a pasar de 120 años la vida del hombre. Entonces era el tiempo estipulado hasta que se construya el arca y luego suban. Entonces, después de 120 años, se cumplieron los 120 años de la construcción del arca y todo lo demás, llega el diluvio y muere todo ser viviente. Entonces, no hay más Neshamash. No hay más Neshamash. Entonces, el aliento de Dios que me da vida, que es el Neshamash, porque el título es Neshamash, el aliento de Dios me da vida, se acabó, pero tuvieron un tiempo. Ahora, ¿va a pasar eso en este tiempo? Diga, sí. Sí. ¿Por qué va a pasar? Porque en Mateo 24, si leemos en contexto del 37 al 39, ¿qué dice el Señor? Que como en los tiempos de Noé, será la venida. Entonces todos tenemos que subir al arca espiritualmente, tenemos que subir. ¿Por qué? Porque se vienen cosas y se va a perder nuevamente todo, ¿sí? Ahora voy a hacer, mi esposa va a ir yendo a Juan 13, y usted va a ir yendo a Lucas 24. Pero ustedes quiero que escuchen lo que yo voy a leer en Job capítulo 32, versículo 8. Dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Qué le hace que entienda al hombre? El soplo. ¿Y qué significaba Neshama? También significaba soplo, significaba vida, respiración, soplo. Entonces, cuando la hermana leyó el Salmo 156, todo el que respira alabe al Señor, en el tiempo de Noé, ¿estaban alabando al Señor? No. La respuesta es no. Por eso todos perecieron, porque tenían sus propias creencias, se ven apartados de la creencia divina. Y eso también a muchos les pasa en este tiempo. Ahora, ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace entender. Entonces, ¿es fácil entender? Solamente para aquel que recibe el soplo. Solamente. O sea, solamente para aquel que lástima que no llega para allá. Solamente para aquel que recibe el Neshamash. El Neshamash. O sea, si no recibe el Neshamash, no vas a poder entender. Ahora, ¿qué dice Juan 13:7? Dice así la palabra del Señor. Respondió Yeshua y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora, el apóstol Pablo, a Pedro le está hablando el Señor, teniendo ya 3 años de ministerio. ¿Podía entender? La respuesta, ¿cuál es? No. Pero ¿cuál es la ventaja que tenía Pedro? Diga, la misma que tenemos nosotros. La misma que tenemos nosotros. Porque ¿qué le dijo? Lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Entonces, cosas que no entendían por qué lo hacía el Señor. Esto ya cuando lo está preparando para la Pascua, el contexto, y le lava los pies y todo lo demás. Entonces, lo que no entiendes ahora, yo le digo a la gente, quédense tranquilos, si no entendés la prédica hoy, más luego la entenderás, pero para entenderla, Pedro se apartó del Señor o se mantuvo con el Señor. Se mantuvo. Yo sé que el secreto es mantenerse. Amén. ¿Y qué dice Lucas 24:45? Porque dice que el soplo del Omnipotente le hace entender, dice ahí. Amén, dice así. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, ¿estamos en el capítulo 24 o no? Sí. O sea que, por si es el último capítulo de Lucas, ¿qué es lo que pasó ahí? Resurrección. Entonces, resulta que hasta que muere el Señor, ¿entendían? No. Recién cuando resucita el Señor, les abre el entendimiento. Entonces, si le abre el entendimiento, evidentemente hubo un soplo. Evidentemente hubo un soplo. Bueno, eso lo vamos a decir en la parte final, sin forma de oración. Vamos a seguir avanzando, porque el tiempo... Yo voy a ir a... quiero que... Amor, vayas a Ezequiel 37 y usted vaya a Juan 6, ¿sí? Juan 6, 63, le voy diciendo para que gane tiempo. Ezequiel 37, 9, mientras mi esposa llega ahí, yo voy leyendo y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza. ¿De qué se trata todo esto?
Israel directamente ya no tenía el aliento, no tenía el Neshamash, estaban rebeldes. Entonces Dios mandó al profeta mayor, a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, y profetizan advirtiéndole para que no sean llevados en cautiverio por el rey Nabucodonosor. Ahora, ellos recibieron el soplo, la respuesta ¿cuál es? No, y terminan siendo esclavos nuevamente en Babilonia. Léalo completo, que dice el versículo 9, ustedes leanlo completo el capítulo. Y me dijo, profetiza, el Espíritu profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahora, dice, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, la nación como estaba muerta. ¿Puede haber generaciones de pueblo en este tiempo que estén muertos? Sí. La respuesta es sí. ¿Puede haber un ministerio de trabajo aún predicando la palabra que esté muerta? Sí. La respuesta es sí. Pero ¿cuándo está muerta? Diga, cuando no se predica la verdad. Cuando no se predica la verdad. Cronológicamente. Cronológicamente. Claro, porque Dios tiene una cronología. Ya, por ejemplo, el tiempo de la ley pasó. Y muchos siguen predicando la ley de Moisés. Entonces, hay gente que predica la gracia, pero se volvieron pablistas. Son idólatras de Pablo. Entonces se perdió la gracia. Entonces hay gente que es solamente Pentecostés. Entonces ya se concentran solamente en Hechos capítulo 2. Encima a veces mal explicado porque las lenguas de fuego eran idiomas. Entonces se predica otros tipos de lenguas que no tienen nada que ver con la lengua de la promesa de Pentecostés. ¿Por qué? Porque muchos no saben que el Espíritu no fue dado en Pentecostés, sino que se cumplió la promesa de las lenguas de fuego, que era el don de hablar en distintos idiomas. Entonces eso ha traído muchos problemas hasta el día de hoy. Y ahora, ¿dónde está la prueba que el Espíritu fue dado antes? Lo voy a citar al último porque está escrito. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Juan 6:63? Disculpe, para terminar. Después está el ministerio de testigo de Jehová. Y ustedes saben que en el nuevo pacto, tanto en Lucas 24 como en Hechos capítulo 1, ¿qué le dijo el Señor cuando se estaba por ir? Ahora ustedes me seréis mis testigos, dijo Yeshua. Entonces somos testigos de quién? De Yeshua. Testigos de Yeshua. Amén. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento eran testigos de Jehová. En el libro de Isaías del 40 al 43 lo explica. Pero ¿qué pasa? Ese tiempo ya pasó. Ahora estamos, ¿a quién se le ha dado todo el poder y la autoridad? A Yeshua. A Yeshua. Amén. Bueno, ¿qué dice Juan 6:63? Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Está Amén. hablando del espíritu. Entonces acá, ¿qué le digo? Sopla de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Pero ¿quién es el que da vida? El espíritu es el que da vida. Amén. Ahora, ¿en qué estamos en el tiempo? ¿De Yeshua, de Jehová o en el tiempo del Ruach HaKodesh? De Yeshua. No, Del Espíritu Santo. En el tiempo ¿verdad? del Ruach HaKodesh, Sí. ¿vieron que hay un orden? Sí, sí, sí. Es como decir, ay, le pedí a Jesús, me hizo el milagro. Error, Sí. porque Jesús dijo en Juan 14:13 que todo lo que piden al Padre en mi nombre lo va a hacer. Entonces, si pedimos de la forma errónea, pidiéndole a Cristo sin mencionar al Padre, no se hace. Sí. Todos estos detalles son muy importantes para aprender. Amén, queridos hermanos, vamos a Amén. avanzar. Anoten así. Quiero que mi esposa vaya a Juan 1 y usted vaya a Génesis 1. Ella va a leer del 1 al 5, usted va a leer del 1 al 2. Yo voy a leer el Salmo 104, tomen nota, versículo 29 al 30, dice así. Esconde tu rostro, dice, se turban, les quitas el aliento, el hábito, le quitas el aliento, el neshamash, dejan de ser, ¿qué dejan? Dejan de existir. ¿Se acuerdan? En el tiempo de Noé también dejaron de existir. Y vuelven al polvo. ¿A dónde vuelven? Al polvo. O sea, dejan de existir. Sí. Dice, envías tu espíritu y son creados. O sea, cuando vuelvan a tomar vida, cuando envía el espíritu. Cuando envía el espíritu. El Ruach HaKodesh. Y renuevas la faz de la tierra. Bueno, para entender esto hay que leer Juan 1, del 1 al 5. ¿Qué dice ahí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí nomás, ¿quién era el verbo? Dios. ¿Y con quién era el verbo? Con Dios. ¿Y qué significa del hebreo, del griego, la makata del griego, la palabra verbo? Palabra. Significa palabra. O sea, en el principio era la palabra y la palabra estaba en Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice acá? Lo que acabo de leer en el Salmo 104. Envías tu espíritu, entonces envía la palabra. Y son creados y restaura la faz de la tierra. Entonces, Dios envía a su Hijo para restaurar todo lo que se había perdido. Amén. ¿Pero qué tiene que usar? La palabra. Siga leyendo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, nada.
O sea, nada de lo que está en el verbo que no haya dicho. Y ahora, ¿qué dice el versículo 14? Porque lo aclara el versículo 14. Y aquel verbo, dice ahí... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí nomás, el enfoque es ese. Pero ¿quién se hizo carne? La palabra. ¿Y quién es entonces? Entonces, ¿quién es Dios? Diga conmigo, es Yeshua. Es Yeshua. Diga, queridos hermanos, Dios es espíritu. Queridos hermanos, Dios es espíritu. Pero se tuvo que hacer carne. Pero se tuvo que hacer carne. Porque ¿dónde estaba el pecado original? Porque ¿dónde estaba el pecado original? En la carne. En la carne. Por eso en Juan 6, 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que come de él tendrá vida eterna, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces él crucifica la carne del pecado, se tuvo que meter en el vientre de una mujer, porque la contaminación, ¿dónde estaba? En la carne. Entonces, ¿qué? ¿María estaba llena del pecado original? Sí. Claro, por eso Dios necesitaba meterse ahí. Claro. Por eso, porque Dios hace como quiere, porque si no, ¿qué leemos desde Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 19 exactamente? Lo visitó el Señor a Abraham, así, en carne normal. O sea, no le hacía falta entrar en el vientre de una mujer. Pero ahí cuando lo visitó no estaba contaminado. Cuando lo visita le advierte que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Y que luego lo recalca a los escribas, a los fariseos, en Juan capítulo 10, cuando le dice que antes que Abraham fuese, él es. Lo recalca desde Juan 8 a Juan 10, cuando habla que él es el buen pastor, y etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué dice Génesis 1 del 2 al 3 para que se entienda esto? Porque dice que el verbo era con Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo, muchas personas cuando llegan por primera vez... Muchas personas cuando llegan por primera vez... Están desordenados. Están desordenados. Porque ¿cómo estaba la tierra desordenada? O sea, el Espíritu está ahí, pero ¿actúa el Espíritu? No. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar que actúe el Espíritu. Claro. ¿Y cuándo actúa el Espíritu? Porque habíamos leído mi esposa en Juan 1 que en el principio era el verbo. Entonces, ¿qué va a pasar en el versículo 3? Por primera vez, ¿qué se va a pronunciar? La luz. No. Hay un error. Se pronuncia la palabra. Amén. O sea, Dios va a hablar por primera vez en el mundo. Amén. ¿Pero qué es la primera palabra que dijo? Y dijo, Dios sea la luz. Ay, no más dijo sea la luz. Vuelva a Juan 1, ¿dónde estaba usted, amor? Vuelva a Juan 1 y lea. Espere, usted terminó de leer. Léalo completo el versículo 3. Ahora va a leer usted el versículo 5, 4 y 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, ¿y ahora qué dice lo que venía hablando del verbo? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida era la luz de los hombres. O sea, Dios, ¿qué es lo primero que creó? La luz. ¿Y quién es la luz? Yeshua. Por eso en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasa? No andará en tinieblas. Amén. Amén. Bueno, vamos a Job capítulo, yo voy a Job, andamos a Job capítulo 34 y usted vaya a Génesis 3:19. En Job 34:14, hasta que llega ahí mi esposa, yo voy avanzando, dice, si el Señor pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, ¿qué pasa? Recogiere, ¿qué dice el versículo 15? Recogiere, dice así el versículo 14. Toda carne perecería juntamente y el hombre volverá al polvo. Ahí está. O sea, si el Señor saca el Neshamash, ¿ustedes saben que estamos cerca de que sea sacado el Neshamash de esta tierra? Eso está escrito en Tesalonicenses. Ustedes lean completo, es lindo leer las dos epístolas de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por qué? Porque ahí explica lo que va a pasar, lo que va a pasar en este mundo dentro de poco tiempo. Cuando se manifiesta el hijo de perdición, que ya está actuando de ese tiempo, hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que le detiene? Diga, la iglesia. La iglesia. Ya cuando sea quitada la iglesia, arrebatada, que van a decir que son estas terrestres que nos llevaron, ahí va a entrar en escena recién. Pero eso es esto por otro tema. Ahora, ¿qué dice Génesis 3:19? ¿Por qué dice que el hombre va a volver al polvo? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, escuchen este detalle. Génesis 2:7, ¿qué dijo? Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, el hombre puede estar formado, pero falta el soplo. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Polvo eres y al polvo volverás. Pero a la serpiente que le maldijo en el contexto, en el versículo 14, ¿qué le dijo que iba a comer por el resto de su vida? Está en la parte final, dijo, y comerás polvo el resto de tu vida. Entonces el poder
el poder de la muerte estaba en Satanás. Por eso todos eran llevados al infierno. Pero los elegidos, como Abraham, que es el seno de Abraham que estaba en el centro de la tierra, iban a un paraíso, porque eran justos, eran de la simiente de los elegidos, que luego el Señor, por supuesto, los lleva ya al cielo, a la vida eterna. Ahora, en Hebreos capítulo 17, versículo 20 al 25, quiero que las dos vayan ahí a Hechos capítulo 17, usted lea, Amor va a leer el 25, usted lea el 24. Empieza diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre. Tienen que practicar más en la casa, querido, con los celulares, dejen de ver TikTok. Hechos 17, versículo 24 al 25. El 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pará. Y si yo me construyo una terrible casa de oración, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Y todas las catedrales que hay en el mundo? ¿El Vaticano? El 25 tiene que leer usted, amor. ¿Mateo? No, solo yo dije hace 3 veces que voy diciendo Hechos 17. Hechos. Usted escuchó, querida, ¿no? Pero bueno, yo sé que Dios usa a las mujeres, pero el enemigo puede... El 25 ahí. Hechos 17, 25, ustedes las dos dije que vayan al mismo lugar, ¿verdad? Y que una vale el 24 y la otra el 25. Y ya se fue ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ahora, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Hasta ahí quiero que se concentren. ¿Cuál es el título? Neshamash, el aliento de Dios para mi vida. El aliento de Dios me da vida, perdón. Amén. Entonces, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿A quién está? Acá el apóstol Pablo está hablando. En el versículo anterior, que es el contexto del 23, él está viendo que en Roma, en este lugar, había todo tipo de estatuas de dioses, pero había una estatua invisible. Entonces él dijo: yo vengo a predicarle a este Dios, al invisible. De este Dios vengo a hablar. Y ahí aclara en el 24 que este Dios es quien hizo el mundo y todas las cosas. Y ahí cita el Génesis 2:7 Pablo cuando dice que no es honrado por manos de hombres. Sí, nadie puede dibujarlo. ¿Y cuántos dibujos hemos visto de Jesús en el mundo que son erróneos? Nadie puede esculpirlo como si necesitara de alguien, pues Él es quien da a todos vida y aliento, o sea, Él da el Neshamash. Vamos a orar, querido Bruno. Él es, porque quiero que participen ustedes también, Él es el que da el Neshamash, queridos hermanos. Concentrémonos en forma de oración. ¿Cuál es el soplo de Dios para mi vida? La respuesta es Génesis 2:7. Entonces Yahweh Dios, que es nuestro Padre Celestial, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero ya en Génesis capítulo 3, Adán y Eva cometen un pecado y pierden el Neshamash y necesitan nuevamente de un soplo. El Señor me dio para la parte final, que es muy fuerte. Job capítulo 33, versículo 4. ¿Qué dice ahí? Dice: el Espíritu de Dios me hizo. Amén. ¿No escuché el amén, queridos hermanos? El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, es decir, el Neshamash, el aliento. Amén. Porque respiramos de su aliento. Amén. Sí, Señor. Ahora, yo le había dicho que en Pentecostés no habían recibido el Espíritu Santo, sino que habían recibido la promesa. Y ustedes digan: ¿y cuándo lo recibieron el Espíritu Santo? ¿Y cuándo lo recibieron al Espíritu Santo? Cuando resucitó el Señor. En el primer día de la semana está escrito y dice así, Juan 20, del 21 al 22. Entonces Yeshua Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, diga, Neshamash. Neshamash. Sopló el aliento. Sopló el aliento. Nuevamente. El hombre va a tomar vida. Va a tomar vida. Ahora, ¿cuál es el aliento? Diga, ahora, ¿cuál es el aliento? ¿Cuál es el aliento? Y les dijo: reciban. Reciban al Ruach HaKodesh. Diga, reciban el Espíritu Santo. Hermano, recibe el Espíritu Santo. Amén. Efesios 6:17 dice: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo también es el verbo, porque es la palabra. Amén. Entonces ellos recibieron en Pentecostés lenguas de fuego que son
el hablar en todos los idiomas, y la gente que estaba ahí dice, ¿cómo es que nosotros le entendemos hablar en nuestro propio idioma en donde hemos nacido? Del griego la palabra lengua significa idioma, queridos hermanos, que nadie te confunda. El Espíritu Santo lo recibieron antes de Pentecostés, y vos lo podés recibir de muchas formas como Dios quiere que lo recibas. Y en este momento se está recibiendo el Espíritu Santo porque es la palabra de Dios. Y si yo estuviera hablando en inglés, en portugués, en francés, incluso en hebreo, es una lengua para que lo recibas. Porque Dios ha estipulado que sea predicado, vayan y prediquen a todas las naciones, Mateo 28 y Marcos 16. Prediquen a toda criatura, a toda nación. Pero en ese tiempo nadie sabía tantos idiomas. Pero Dios le permitió a este hombre que era un pescador, olor a pescado, que de repente hable en otros idiomas como Pedro y como todos los que estaban con él. Y a mí me permite hablar en este idioma, pero Dios puede permitir que muchos tomen esta enseñanza, que sepan otros idiomas o lo traduzcan, los algoritmos y los sillas y todo lo que ustedes quieran. Gracias te doy palabra por este Neshamash, el aliento de Dios que me da vida, que les dé vida a todos vosotros, porque así te ha estipulado, que así sea en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Amén. Ponemos sponsor para despedirnos. Paz, bendecida vida para todos. Nosotros seguimos acá en la radio. Ahora las hermanas van a compartir un texto bíblico. Me despido de las redes sociales. Buscar esta enseñanza en nuestro canal Casa Bíblica Ferreira y también en el canal de YouTube de la radio 94.1. Nos acompañaron en la consola de sonido nuestro querido Bruno en la mesa de trabajo, nuestra querida Esther, nuestra querida Gaby, mi querida esposa Melanie. Que la paz y la gracia del Señor estén con vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Y como siempre lo digo, ¿están preparados para más? Amén. De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del Ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.